Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar Primera de Juan. Vamos a leer este último capítulo y vamos a terminar ya este primer libro de Primera de Juan. Vamos a leer 3 versículos. Nuestro estudio se va a encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Pero antes de iniciar vamos a orar. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia, porque en este día usted ha permitido que podamos estar, Señor, eh, en esta cámara, Señor, por este medio tecnológico, que podamos realizar un estudio, Señor, para poder aprender más de usted. Agradezco, Señor, por cada hermana, Señor, que ha podido revisar este estudio. Señor, le pido que usted en este tiempo nos acompañe, que nos dé sabiduría, entendimiento, para conocer de usted, de sus maravillas, Señor. Agradecemos porque usted nos permite, Señor, estar conectada, Señor, porque usted nos permite poder estudiar, como le decía, y le pedimos que usted nos guíe en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, estamos ya en 1 de Juan, capítulo 5, terminando, y la semana pasada, no, en el estudio pasado, nuestra hermana Patricia estuvo hablando de los versículos anteriores a esto, hablando sobre el pecado, sobre cómo actuamos nosotros frente al pecado como hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes en relación al pecado. Y luego vienen ahora entonces estos versículos. Voy a leer entonces 1 de Juan, capítulo 5, del 19 al 21. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Con estos versículos termina la primera carta de Juan. Bien, vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a ir avanzando de esa forma. Bueno, el capítulo 5 estamos, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Implica que somos de alguien, que tenemos un dueño. Y acá nos dice: sabemos que somos de Dios. Eso es una muy buena noticia, a pesar de que yo sé que usted ya lo sabe, pero somos de alguien, no somos huérfanos, somos de Dios. Y dice después, en oposición a esto, y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que quiere decir ahí es que el mundo entero no tiene a nadie, está completamente solo, está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Bien, y como somos de Dios, vamos a ir a 1 de Corintios 6:19, un versículo que nos aclara un poquito más o nos afirma esto de que somos de Dios. Veamos, miren, en 1 de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí deja claro que no somos nuestros, que somos de Dios. Y eso es una gran bendición, recordarlo, ¿cierto, hermanas? Bien, cuando leí este versículo y pensé que el mundo entero está bajo el maligno, se me vino a la mente cuando el Señor le dice a sus discípulos que los manda como ovejas en medio de lobos, pensando en el mundo bajo el maligno. Y esto está en Mateo 10:16. Vamos a Mateo 10:16 para que podamos leer este versículo. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bien, este versículo nos dice nuestra condición, lo que somos como ovejas. En nuestro entorno, que vendría siendo el mundo entero que está bajo el maligno, que son estos lobos. Y también nos dice este versículo cómo tenemos que comportarnos nosotros dentro de este mundo o dentro de este entorno, que él lo compara con estos lobos. Bien, vamos a ir analizando a estos animales que van apareciendo
en este versículo que es bien interesante. Vamos a partir con el lobo. Y esto lo vamos a relacionar con nuestro versículo que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, bueno, los lobos se caracterizan por su ferocidad. Ellos son feroces, son agresivos, son salvajes, despiadados y crueles. Podríamos decir que tienen un carácter inhumano. Bueno, el Señor nos dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. También ellos son animales rapaces, es decir, que ellos roban o saquean realizando violencia o aplicando violencia, o aprovechando el descuido de su presa o la falta de defensa. Ellos roban su presa. Bueno, y yo creo que ahí cuando estaban los discípulos, ellos conocían todo lo que tenía que ver con el pastoreo y a los riesgos que se sometían las ovejas estando en el campo. Entonces ellos ya sabían, pero también quizás lo relacionaron con estos lobos que fueron estas personas de su mismo pueblo que persiguieron al Señor, que lo enjuiciaron, que lo maltrataron, que lo vituperaron, que lo crucificaron y que lo mataron. Entonces yo creo que ellos se dieron cuenta que en realidad estos lobos eran estas personas que se oponían a Jesucristo, que se oponían a su mensaje y a su persona misma. Bien, eso es el lobo, el mundo. Nosotras estamos en este mundo que está bajo el maligno. Y somos como ovejas, dice la palabra del Señor. Y bueno, la oveja cuando va al matadero, ella no abre su boca, ella va en silencio. De hecho, hay un versículo que dice que Jesucristo, Él fue como oveja llevado al matadero, Él no abrió su boca. Y cuando Él le maldecían, Él no decía absolutamente nada. Y él nos dice que nos manda como ovejas. Y debemos comportarnos como ovejas. Porque las ovejas nunca con su propia fuerza van a poder vencer al lobo. Por sí solas. Eso es imposible, muy difícil que ellas estén rodeadas de lobos y que ellas se puedan defender. Y para ello ellas tienen un pastor. Y nosotras tenemos al buen pastor. Mire qué bonito como el Señor nos muestra que Él es nuestro buen pastor, que Él nos defiende, que Él nos protege, que Él es el que nos guía. Y también en este versículo que habla de otros animales, nombra la serpiente y nos dice qué tenemos que ser nosotras, cómo tenemos que actuar en este mundo de lobos. Nos dice, sed pues prudentes, como serpientes. A nosotros cuando nos hablan o nos dicen la serpiente, nosotros nos imaginamos inmediatamente a Satanás, pero acá lo está describiendo como el animal en sí y las cualidades que tiene este animal. La serpiente es descrita como una criatura prudente, porque ella tiene una habilidad para no exponerse a los peligros. Ella se esconde en grietas o debajo de las rocas, donde puede observar lo que sucede sin ser vista. Y se mueve de forma sigilosa, evitando llamar la atención. Es decir, se desenvuelve de forma sagaz dentro de su medio ambiente. Y la palabra del Señor dice que nosotras tenemos que ser como serpientes, prudentes como serpientes. Y tenemos que tomar esta actitud de estar sigilosas, atentas, observar, debemos ser observadoras de lo que acontece a nuestro alrededor. Bueno, y en Proverbios 22:3 nos habla un poco más de estas cualidades que tiene la serpiente, que ella está siempre atenta. Entonces, dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y este avisado tiene que ver con esta prudencia de la serpiente que siempre está atenta, observando, escondiéndose cuando es necesario, pero siempre está muy atenta, siempre está velando. El Señor nos dice en su palabra, orar y velar, para que no entréis en tentación. Entonces, el Señor nos va mostrando estos animalitos para que nosotras podamos
pensar en su actuar y también compararnos con ellas en lo que hacemos en lo cotidiano, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, como en, en la familia, en nuestra iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Y también el ser como serpiente implica una cierta astucia, cierto manejo. La serpiente sabe dónde tiene que esconderse, sabe lo que tiene que hacer. Y en relación a eso, en Hebreos 5, 13, 14, nos habla del alimento espiritual y también lo que significa el consumir la leche, lo relaciona con un creyente inexperto. Cuando habla de la leche se refiere a la palabra de Dios que uno recibe cuando recién es creyente. Y recibimos palabra y vamos practicando ahí de a poquito, se nos va enseñando, pero ya cuando llevamos más tiempo, cuando ya llevamos un tiempo más de madurez, de comer ese alimento que es un poco más sólido, ese alimento hace que nuestros sentidos se ejerciten y podamos nosotros discernir entre el bien y el mal. Miren, leamos Hebreos 5, 13, 14. Hebreos 5, 13, 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces acá, así como la serpiente sabe dónde tiene que ir, utiliza esta astucia para esconderse, observa, nosotras también a través de la palabra del Señor podemos tener estas habilidades o esto que nos facilite el poder saber cómo actuamos en diferentes situaciones que se nos presentan, porque siempre estamos siendo probados. Siempre hay situaciones que nos van a acontecer en cualquier lugar, Entonces, porque estamos en este mundo que está bajo el maligno. Así como en ese tiempo, cuando Juan escribió esta epístola, los creyentes estaban también bajo situaciones complejas de herejías, y tenían que estar muy atentos, con todos sus sentidos muy atentos a lo que pasaba a su alrededor. Bueno, nosotros también en este tiempo tenemos que estar atentas, igual que las serpientes, y para eso el alimento espiritual es esencial. El leer la palabra del Señor, el estar en comunión con el Señor nos mantiene despiertas. Por lo tanto, es muy importante que nosotras tengamos una comunión diaria con el Señor en nuestro diario vivir, todos los días. Mientras más veces al día lo podamos hacer, vamos a estar más atentas, con todos nuestros sentidos atentos. Bien, ahora vamos a ver las palomas, porque si revisamos nuevamente, Mateo 10:16 dice: y sencillas como palomas. En este sentido uno podría decir: pero ¿cómo tengo que ser como una serpiente? ¿Tengo que ser como una paloma? Bueno, ahí tenemos que buscar el equilibrio. Porque las palomas, a diferencia de las serpientes, son incautas y son como insensatas. Todos las hemos visto en los parques, uno les tira un poquito de pan, se acercan con tanta confianza, son como descuidadas, como que no se preocupan si alguien es extraño, como que pareciera que no ven las intenciones del otro. Pero buscando versículos que se relacionen con esto, con esta sencillez de la paloma, en 1 Corintios 14:20, dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces acá está haciendo una comparación también con la paloma, ¿ya? Porque la paloma es como más inocente, pero en la malicia. Nos dice que nosotros tenemos que ser como palomas en la malicia, en la intención. Que si a mí, por ejemplo, alguien me causa daño, yo no responda de la misma forma, no responda con malicia. En ese sentido nos dice que tenemos que ser como palomas, pero no es la forma de pensar, porque en la forma de pensar tenemos que ser como la serpiente, tenemos que ser despiertas, tenemos que tener y saber lo que tenemos que hacer en ciertas ocasiones, por lo tanto, pero la malicia como palomas, sencillas.
humildes como el Señor dice en su palabra también. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, pensando también en que el Señor en este versículo dice, el que estamos viendo, que es el 19, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, no estamos solas, tenemos un pastor, ¿cierto? Ese pastor nos dice cómo tenemos que comportarnos en este mundo bajo el maligno y que estamos como ovejas en medio de lobos. El Señor nos dice que cuando le dijo a sus discípulos y también a nosotras que en Juan 16:33, mire, vamos a Juan 16:33, el Señor le dice a sus discípulos, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces acá nos está diciendo que, claro, vamos a tener aflicción en el mundo, porque ¿qué oveja no se asusta cuando está rodeada de lobos? ¿Qué oveja no quisiera arrancar cuando está rodeada de lobos? Entonces, pero el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar, así como esa ovejita confía en su pastor, que es lo único que ella tiene para poder ser cuidada y protegida. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No estamos solas. Y Él venció a este mundo y nos dice confiad. Nos dice confía si quieres, confiad. Hazlo, confía, yo estoy contigo. Así que, hermana, no estamos solas. Tenemos a un buen pastor. Tenemos a alguien que nos cuida y que nos va a ayudar a ser victoriosas en este mundo que muchas veces tenemos aflicción. Además nos dice claramente, tendremos aflicción. La aflicción es parte de nuestra vida como creyentes. Y hasta que partamos a la presencia del Señor, o si el Señor viene, vamos a vivir en estos tiempos de aflicción. Pero Él está con nosotras y tenemos que estar confiadas. Igual como la ovejita que ve que su pastor está cerca. Bien, vamos a ir ahora al versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, acá primero nos dice que el Hijo de Dios ha venido. Eso nosotros lo tenemos claro, esa es nuestra fe. Hemos creído en Él, somos salvas por Él. Por esta fe somos salvas. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando nos dice la palabra del Señor que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, podríamos pensar que qué maravilloso es lo que Él hizo, porque Él, siendo Dios, vino a salvarnos. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y miren, en Filipenses 2:5 tenemos Filipenses 2:5, 2:5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como forma a que aferrarse. Luego dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a salvarnos, Él vino a dar su vida por nosotras, siendo Dios. Teniéndolo todo, Él se despojó de sí mismo para salvarla a usted y salvarme a mí. Qué maravilloso eso, hermanas. Y bien, en Juan 1:1 también dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y bueno, después dice, y el Verbo se hizo carne. Entonces ahí también nos confirma que Jesucristo es Dios. Y Él vino
a salvarnos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, volviendo a los primeros, la primera parte de este versículo, el 20, habla del conocimiento y el entendimiento. Ya dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos dio entendimiento, ya lo tenemos. Y el entendimiento, ¿qué quiere decir? Es la capacidad de comprender y aplicar el conocimiento, de practicar lo que conocemos, de una manera importante, de una manera que sea significativa. Entonces el entendimiento es la práctica del conocimiento. Y el conocimiento es la información, los hechos de una persona, los datos que se adquieren. Entonces la palabra dice que Él nos dio entendimiento. Podemos nosotros aplicar lo que vamos conociendo del Señor. Y dice para conocer al que es verdadero. ¿Y dónde podemos conocer al que es verdadero? En su palabra, en sus acciones, en todo lo que Él hace podemos nosotras encontrar el conocimiento. Y ya Él nos dotó de entendimiento, ya nosotras podemos practicar lo que vamos a ir aprendiendo del Señor, de sus cualidades. Bien, y en relación a eso, encontré estos versículos, Colosenses 2:6, porque si tenemos conocimiento de Él, tenemos que tener entendimiento para hacer lo que nos dice. Y dice su palabra en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él significa hacer lo que Él hizo. Pero, ¿cómo voy a hacer algo si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a imitar a alguien si no sé realmente cómo es? Para eso tengo que ser prudente, bien observadora. Como por ejemplo cuando un niño pequeño aprende a cepillarse los dientes porque ve a un adulto. Lo observa detenidamente, cada detalle. Incluso a veces uno ha visto a niños que se quieren afeitar porque ven a sus padres afeitarse. Entonces, la imitación, el andar como Él, significa que yo me voy a fijar en cada detalle que el Señor realiza para yo poder andar como Él. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras. El Señor lo dice también en su palabra, ellas son las que dan testimonio de mí. Y acá en Colosenses 2:6 nos dice, andad en Él. Luego, un poquito más abajo, en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no de Cristo. Cuando nosotros tenemos un conocimiento y un entendimiento y practicamos lo que hemos aprendido, vamos a tener los sentidos, ¿cierto? Vamos a discernir, vamos a tener más desarrollados los sentidos, por lo tanto vamos a estar más atentos a que no nos engañen. Con diferentes filosofías, dice acá hueca sutileza, o lo que pasaba a lo mejor cuando Juan escribió esta epístola, esta carta, de que habían herejías, que habían personas agnósticas que tenían creencias que se contradecían a la palabra de Dios. Entonces acá también nos está hablando de mirad que nadie os engañe. De nuevo, estar atentas, preocúpate, fíjate, observa que nadie te engañe. Y mientras más conocimiento del Señor tengamos, mientras más andemos como Él, nosotras vamos a poder estar más preparadas para enfrentar diferentes situaciones o comentarios quizás que escuchemos que son sutiles, que tienen eso de que llama la atención quizás escucharlo, y vamos a tener que estar atentas a eso cuando tenemos mayor conocimiento y entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Bien, en primera de Juan 2:6 también nos menciona, dice ahí, primera de Juan 2:6, en este mismo libro que estamos estudiando antes, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí también nos está hablando de seguir sus pasos, de andar como Él, de imitarlo a Él. Y bueno, hablando de la imitación, en primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Acá está hablando Pablo. Imagínense lo que significa que él diga, sed imitadores de mí. Él
tuvo que haber tenido un conocimiento y un entendimiento tan pleno de nuestro Señor Jesucristo que Él dijo: sed imitadores de mí. Él estaba seguro que Él estaba imitando al Señor, que Él estaba siguiendo al Señor. Como dice en su palabra, Él conocía al que es verdadero. ¿Por qué? Porque Pablo dedicaba mucho tiempo en buscarlo, mucho tiempo en estar en los negocios del Señor. Entonces, él dice con mucha propiedad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es una declaración muy fuerte, muy potente, que habla de una seguridad plena del apóstol Pablo. Yo no sé si podría decirlo con esa seguridad, pero estamos en esto, hermanas, y estamos aprendiendo y nos estamos esforzando para poder en algún momento decir: sed imitadores de mí. ¿Sí? Qué maravilloso sería eso. Pero estamos en el proceso y queremos. Eso es lo más importante, hermanas. Bien, por último, en el versículo 21, él hace una advertencia y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y ahí es cuando termina este capítulo 5 y esta primera carta de Juan. Bueno, en el tiempo en que se escribió esta carta, como lo mencionaba nuestra hermana Patricia en el inicio de este estudio de Primera de Juan, si usted lo quiere revisar, búsquelo, suscríbase, porque ahí aparece muchos detalles de la carta en sí, dónde se escribió, aproximadamente en qué año, quién la escribió. Todos esos detalles son bien interesantes. Y en esta carta, bueno, cuando se escribió existían herejes. Y entre los creyentes ahí mismo, entonces habían falsos maestros que trataban de convencerlo, estaban estas personas gnósticas que ellos decían que el cuerpo, ellos podían pecar porque su alma no pecaba, entonces ellos tenían una verdad falsa, se podría decir, que se contradecía totalmente a los principios bíblicos, a este alimento espiritual del que les comentaba, se contradecía totalmente. Entonces, en este contexto donde ellos estaban, Juan le dice hijitos, y esta palabra hijitos que él tanto utiliza con tanto cariño, da la impresión que es como uno le hablaría a alguien con mucho cariño, que lo quiere prevenir, que lo quiere cuidar. Entonces él dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, y trayendo eso a este tiempo, en el tiempo en que nosotras estamos y somos creyentes, somos de Dios, recuerden, hoy hay más corrientes, yo creo que hay más corrientes que se oponen a la verdad de nuestro Dios. Y tanto como en ese tiempo como ahora, el seguir a estos falsos maestros era idolatría. Y la idolatría tiene que ver con la adoración. Cuando nosotros adoramos a otra cosa, a otra persona que no sea Dios, estamos siendo idólatras. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos primero, porque podemos escuchar y prestar nuestro oído, nuestros sentidos. Si no están bien ejercitados, no vamos a poder estar atentas, como esta serpiente, ¿cierto?, a lo que escuchamos. No vamos a filtrar lo que escuchamos. Por lo tanto, le dice: guardaos dice ahí, guardaos de los ídolos. Y guardar o guardado significa vigilar, estar de guardia, así, tal cual. Un guardia, cuando está en un supermercado, en un lugar, en una tienda, tiene que estar atento, viendo si algo sucede, viendo si alguien se va a sacar algo que no debe, etc. Así, tal cual nosotras tenemos que estar guardando. Tenemos que estar atentas. Así como la serpiente está atenta y sabe lo que tiene que hacer, bueno, nosotras también tenemos que estar atentas a lo que escuchamos, también a lo que decimos. Porque lo que decimos es lo que está en nuestro corazón. Entonces, cuando usted hable de cualquier tema y se dé cuenta que de su boca está saliendo palabras que no corresponden, que no tienen relación con la palabra del Señor, usted preocúpese y pida el perdón al Señor
si usted ha pecado con sus labios. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, cuando nosotras hablamos, revelamos lo que está en nuestro corazón. Y dependiendo de quién sea lo que adoramos, por nuestra boca va a salir. Y va a ser nuestro mayor tema de conversación. Y en todos los lugares que estemos vamos a hablar de eso, porque es mi mayor interés, porque es mi adoración. Y si de su boca no está saliendo principalmente palabra del Señor, si no está saliendo ese auxilio que las personas necesitan, que esta salvación tan grande, preocúpese, porque algo está pasando en el corazón. Y en nuestro corazón es fácil de ensuciarse. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo como ovejas en medio de lobos y este mundo está bajo el maligno. Lo que sí, debemos amar a las personas de este mundo como el Señor las ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos amar a las personas, pero no sus hechos, no sus actos. Y ahí tenemos que tener nuestro entendimiento y nuestro conocimiento bien claro para poder discernir, ¿sí? Y bien, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener claro, no tenemos que tener ídolos? Porque el Señor busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor quiere que nosotros le adoremos a Él, a nadie más. Es por eso que Juan advierte a los creyentes de ese tiempo y también nos advierte a nosotras, porque gracias al Señor tenemos su palabra. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardémonos, hermanas. Estemos atentas a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que decimos, para que el único objeto de nuestra adoración sea el Señor y de nuestra boca pueda salir palabra de salvación. Bien, mis hermanas, ha sido un privilegio para mí estar en este tiempo estudiando la palabra del Señor. Agradezco que el Señor haya permitido también que usted se haya conectado, que hayamos podido estar en este tiempo. Y para terminar, vamos a orar. Bien, oremos, hermanas. Padre, le damos gracias por su amor, su misericordia, por este día que usted nos da. Agradecemos, Señor, por este estudio. Señor, le pedimos que usted nos ayude a ser prudentes, Señor, a ser sencillas, Padre, a buscarle a usted, Señor, a confiar en usted, que usted va a estar siempre con nosotras, Padre. Ayúdenos, Señor, a guardarnos, Padre, de toda idolatría, Señor, en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, si hemos llenado nuestro corazón, Señor, con cosas vanas, Señor, con cosas que a ti no te agradan. Señor, queremos estar limpias para ti, Señor, queremos ser vasos de honra. Queremos ser utilizadas por ti, Señor, para poder glorificarte, Señor, porque estamos en deuda con usted, Padre. Usted nos dio, Señor, a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados para limpiarnos, Señor. Y nosotras tenemos, Padre, una misión tan grande, Señor, en esta tierra, de ser la luz del mundo, Señor, y de llevar tu palabra, Señor, a quienes lo necesitan. Pero para eso, Señor, queremos, Padre, que usted limpie nuestro corazón. Queremos que nos ayude, Señor, a poder conocerle más, que nos ayude a ser sabias para mantener tiempo, Señor, en oración, en el estudio de su palabra y tener un conocimiento, Señor, y un entendimiento pleno de usted para poder decir en algún momento, sed imitadores de mí como yo de Cristo, Padre. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, bendice a mis hermanas, Padre. Llénales de sabiduría, Señor, y de tu amor. Gracias, Padre, le damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, estamos llegando entonces al final de este estudio. El Señor les bendiga y nos vemos pronto. Que estén muy bien.